Muy bien, en este vídeo vamos a hacer un problema sobre moles, moléculas y átomos. El problema dice así: siendo 12 la masa atómica del carbono, ¿cuántos moles de átomos de carbono habrá en 36 gramos de carbono? Apartado B, en 12 unidades de masa atómica de carbono. Y apartado C, en 12 por 10 elevado a 20 átomos de carbono. Bien, antes de realizar este problema, quiero dar un par de pinceladas sobre el concepto de mol. Veréis, los átomos y las moléculas son una combinación de átomos, pues son demasiado pequeños, son demasiado intangibles como para poder trabajar con ellos en un laboratorio normal. Se puede trabajar en un acelerador de partículas, pero evidentemente no se puede trabajar en un laboratorio de química con 3 átomos, 2 moléculas. Eso es imposible. Entonces, para poder trabajar con ellos, con gramos, con cantidades que ya son posibles para nosotros, utilizamos los moles. Los moles, ¿qué son? Básicamente un mol es un conjunto de algo, un conjunto de átomos o un conjunto de moléculas. Y ese conjunto, ¿cuántos átomos tiene? ¿Cuántas moléculas tiene? ¿2, 3, 10, 20? No, siempre va a tener el mismo número, que es el número de Avogadro. El número de Avogadro lo escribimos y es 6,023 por 10 elevado a 23. En algunos colegios se pone 6,022, en otros 6,023, pero no afecta mucho al resultado. Entonces, para centrarnos, podemos tener un átomo de sodio. Ya sabéis que un átomo está formado por un núcleo con protones y neutrones, y alrededor del núcleo están rotando los electrones. Bien, entonces ese átomo de sodio, que hemos dicho que es difícil de manejar, pues en vez de trabajar con él, vamos a trabajar con un conjunto, es decir, con un mol de átomos. He cogido el sodio, como podría haber cogido otro elemento, con un mol de átomos de sodio, que son 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de sodio. No estoy cogiendo la definición exacta de mol, estoy cogiendo el concepto. Quiero que tengáis el concepto claro. ¿Qué pasa si estamos con un compuesto más o menos complicado? Pues cuando es un compuesto tendremos, en vez de un átomo, una molécula. Por ejemplo, una molécula de cloruro de sodio, por ejemplo, sal común. Pero imaginaros que tuviéramos que pasar la sal. Pásame una molécula de sal, por favor. Eso sería complicadísimo. Trabajar con eso sería imposible. Entonces, por eso trabajamos con moles. Y diríamos un mol, pero no de átomos como antes, sino de moléculas. Podemos hablar de mol de moles, de mol de átomos o de mol de moléculas. En este caso, por ejemplo, de cloruro de sodio, como podría haber dicho cualquier otro compuesto, que son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de cloruro de sodio. Perfecto.
Y si una molécula o si un átomo tienen una masa, si un átomo tiene masa, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el átomo tiene una unidad de masa atómica. Cuando hablemos de un mol de átomos, de hidrógeno, por ejemplo, será 1, pero en gramos. ¿Por qué? Porque para eso se ha escogido ese número, que es un número muy concreto, que es 6,023 por 10 elevado a 23, y gracias a eso se cumple lo que acabo de comentar. O por ejemplo, si una molécula, como por ejemplo puede ser el agua, ¿no? Podría tener una masa, el agua es 18 UMAS, unidades de masa atómica, eso no se puede pesar normalmente. Pues si hablamos de mol de moléculas, entonces el agua tiene una masa también 18, pero esta vez en gramos. Evidentemente en gramos se utilizan balanzas de precisión, pero es más sencillo. Bien, más o menos estos son los conceptos que quería tener claros antes de empezar este problema. El problema, vamos a hacer el apartado A. Nos dice que tenemos 36 gramos de carbono y me piden cuántos moles de átomos. Tenemos 36 gramos de carbono. Sabemos que un mol de carbono, sabíamos que un átomo de carbono era 12 UMAS. Por lo tanto, por lo que hemos dicho, un mol de átomos de carbono son 12 gramos. ¿Me explico? Entonces voy a poner 12 gramos. Esto lo voy a poner así un poquito así separadito. Gramos de carbono se me van con gramos de carbono y me queda 36 por 1 entre 12, 3 moles de carbono. ¿Vale? Bien, seguimos con el problema. En el apartado B, para continuar voy a tener que borrar la pantalla, pido disculpas. En el apartado B me dice que tengo 12 UMAS, unidades de masa atómica, de carbono. Podríamos aprendernos lo que vale una unidad de masa atómica, pero prefiero hacerlo todo con el número de Avogadro, que es más sencillo para que no haya confusiones. No es difícil de calcular, de verdad, pero prefiero las ideas claras y hacer las cosas con las ideas muy claras. ¿Vale? Entonces, bueno, nos han dicho en el enunciado que un átomo de carbono tiene 12 unidades de masa atómica. Bueno, da la casualidad de que nos han dado 12 y nos piden cuántos moles. Bueno, pues un mol de átomos de carbono, prefiero escribirlo todo para que quede claro, son, por el número de Avogadro, 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de carbono
Elimino UMAS con UMAS, átomos con átomos. Lo que me queda es 12 por 1 partido por 12 y partido por 6,023 por 10 elevado a 23, lo que me da igual, con la calculadora, 1,67 por 10 elevado a menos 24 moles de carbono. Igual que nos han pedido 12 UMAS, podrían haber pedido, yo que sé, 24, 36, lo que hubieran querido pedir. Este es el procedimiento. Por último, me están diciendo, ¿qué pasa si tengo 12 por 10 elevado a 20 átomos de carbono? Bien, elevado a 20 ya es una cantidad bastante grande. Sabiendo que un mol de átomos de carbono son 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, se me van átomos con átomos y multiplicando 12 por 10 elevado a 20 por 1 entre 6,023 por 10 elevado a 23 me da 1,99 por 10 elevado a menos 3 moles, y entre paréntesis voy a poner de átomos de carbono. Espero que no solamente este problema os haya quedado claro, sino que os haya quedado un poco más claro el concepto de átomo, molécula y mol. Si tenéis alguna duda, como siempre podéis escribir en los comentarios de YouTube y cuando pueda os responderé. Muchas gracias por haberme escuchado en este vídeo y espero veros pronto en el próximo.